Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Edgar Cerez continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema El propósito de la ley. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Pues buenas tardes a todos. Estamos en esta serie que se llama Un llamado a la libertad. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Para las personas que nos visitan, que nos acompañan por primera vez, les recomendamos que lean el libro de Gálatas. Es una enseñanza hermosísima y lo hemos estado estudiando desde hace unas semanas. Yo sé que muchos de ustedes lo han estudiado, ni siquiera tiene caso que pregunte quién ya lo leyó, porque sé que ya lo leyeron. Nos vamos a poner a presumir aquí, no, que yo lo leí en inglés, que yo lo leí en griego, que yo me lo aprendí de memoria, que yo subrayé todos los verbos. Va a ser puro presumir aquí, entonces no, ¿para qué vamos a pecar? Ok. Hasta la semana pasada estudiamos al capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 18. Es lo que hemos estudiado, en pocas palabras, es lo que cantamos hace un momento. Ese es el buen resumen de lo que hemos estudiado, que la salvación es a través de Jesucristo, no es a través de la ley. Acuérdense que Pablo está haciendo énfasis porque había algunas personas que pensaban, bueno, tengo que sujetarme a la ley para poder ser salvo. Y Pablo dice, no, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, no a través del cumplimiento de la ley. Y eso aplica para nuestros tiempos también, el día de hoy. Somos salvos no porque cumplimos ciertas normas establecidas por una iglesia. Somos salvos no porque hacemos ciertas ordenanzas o porque hacemos ciertos, se me fue la palabra, pero ciertos rituales. Se me fue la palabra, pero no es porque hacemos ciertos rituales, sino por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Somos salvos no por cumplir una ley, no por cumplir ciertos requisitos, sino por la puritita gracia de Dios y nosotros teniendo fe en Cristo Jesús. El resumen de esto podría ser el versículo 18, pero bueno, Tito capítulo 3 dice que fuimos salvos no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fue Dios, fue su gracia. Yo siempre he dicho que si fuéramos Google Maps, si tuviéramos que dar una dirección, ¿en dónde encuentro la salvación? Bueno, está en el cruce entre la avenida Gracia y la calle Fe. Porque Dios tuvo gracia y yo tuve fe en la gracia de Dios. Ahí en esa esquina está nuestra salvación, la mejor esquina, gracia con fe. Ay, cuando construimos, vamos a hacernos una secta, construimos nuestra propia ciudad y así le vamos a poner a las calle Gracia, calle Fe, calle, ¿no? Estaría hermoso, pero bueno, ya, olvídelo. Muy bien, ahora, sabemos que Dios nos salvó, somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no somos salvos por obras, no somos salvos porque nos lo merezcamos. El cristianismo no es tienes que hacer A, B, C, D, E, F para cumplir. Y si tú cumples y te esfuerzas, y hay algunas personas que piensan que la vida cristiana se trata de esforzarte por ser un mejor cristiano, no tan mal cristiano y más o menos la llevo, batallo con muchos pecados, pero pues el de enfrente tiene más pecados y está en el grupo de alabanza, así que no voy tan mal, ahí la llevo, para que cuando lleguen mis últimos días, pues por lo menos pase de a panzazo, pero paso, ¿no? Y eso no es la vida cristiana, no es así. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel, entiéndase la ley, los 10 mandamientos y toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, su objetivo no era salvación. Dios no se la dio para que fuese salvo. Dios no nos dio la Biblia, no nos dio sus mandamientos para que seamos salvos al cumplirlos. Entonces, ¿para qué nos dio la ley? Yo creo que una pregunta muy válida sería, si Dios no tenía como propósito salvar a través de la ley, ¿por qué Dios le dio una ley al pueblo de Israel? ¿Por qué la Biblia habla de mandamientos? Bueno, no se sienta mal de pensarlo, porque Pablo mismo también lo pensaba. Ahí en el versículo 19, acompáñenme a Gálatas 3, por favor, que es en donde vamos a empezar a leer. Gálatas capítulo 3, en el versículo 19, Pablo dice, salud. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo mismo está diciendo, si Dios no nos dio la ley para salvación, si yo no soy salvo por cumplir ciertas ordenanzas,
¿Para qué fue dada la ley entonces? Bueno, precisamente la predicación del día de hoy, que vamos a estudiar estos versículos a partir del versículo 19, se llama así: el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y yo quiero compartir contigo 5 propósitos. Bueno, de hecho, 2 no son propósitos y 3 sí son propósitos. Quiero que estudiemos rápidamente 5 puntos, 2 cosas que no son el propósito de la ley y 3 cosas que sí son el propósito de la ley. Acuérdese, cuando digo ley me refiero a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel y que está en la Biblia. Vamos a estudiar esto y poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo. Ok, primero, ¿cuál no es el propósito de Dios al dar la ley? Número 1, el propósito no es salvación. Dios nunca pensó en la ley como un modo de salvación. Muchas veces pensamos que Dios le dio al pueblo de Israel la ley y Dios dijo: si tú la cumples vas a ser salvo. Pero pues el hombre no pudo, porque la ley es perfecta y los hombres somos imperfectos y no podemos cumplir la ley. Entonces, debido a eso, Dios dijo: caray, híjole, ¿qué hacemos? Bueno, como el hombre no puede ser salvo a través de la fe, plan B, Jesús, segunda persona de la Trinidad, vas a encarnar y vas a ir a la tierra y vas a morir por los hombres para que ahora sí sean salvos por ti, porque a través de la ley no se puede. No, Jesús no era el plan B de salvación. Jesús no era el plan B de Dios para salvación. Jesús no vino y el objetivo de Dios no era dar la ley para que el pueblo se salvase. Nunca Dios tuvo como objetivo que el hombre fuese salvo a través de la ley. Ayúdeme a leer el versículo 21, ahí mismo en Gálatas 3, por favor. Dice, luego la ley, estoy en Gálatas 3, 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice Pablo, si el objetivo de la ley de parte de Dios hubiese sido salvar al hombre, entonces te hubiera salvado. Si el objetivo de Dios al dar la ley es que encontrara salvación en ella, al cumplirla, entonces hubiera producido eso. Porque no puede ser que Dios haga algo y que no produzca lo que Él dijo. Si Dios desde el principio hubiese diseñado que la ley, entiendas por la ley, por los 10 mandamientos y toda la ley dada al pueblo de Israel, si Dios hubiera tenido como objetivo que la ley fuese el medio de salvación, hubiese funcionado. Porque si tú me dices que era el plan A, pero no funcionó y Dios lo tuvo que cambiar a través de Jesucristo, entonces me estás diciendo que Dios no hizo un buen plan. Que Dios dijo a través de la ley y cuando se dio cuenta que no, dijo, caray, como que no consideré las variables. Bueno, se me fue. No, no puede ser, es imposible. No fue nunca su objetivo y su propósito salvar a través de la ley. Número 1, no fue salvar. Hay algunas personas que dicen, sí, me queda perfectamente claro. Eso nos lo enseñan desde que estudiamos la Biblia, desde que venimos a cursos, que la salvación no es por obras, la salvación no es por ley, la salvación no es por lo que hago. Eso me lo enseñan perfectamente. Yo sé que yo no voy a ser salvo por obedecer los 10 mandamientos. Lo sé, Edgar, pero yo sé que obedecer los 10 mandamientos me generan santidad. Y ese es el segundo error que cometemos, pensar que el objetivo de la ley es la santificación. Y hay que dejarlo muy claro, no. El propósito de Dios al dar la ley no era la santificación. A ver, espérame. Edgar, lo que me estás diciendo es que a pesar de que yo no cumpla los 10 mandamientos, si yo cumplo los 10 mandamientos, ¿eso no me hace santo? La respuesta es, tienes razón, no te hace santo. El cumplir los 10 mandamientos no te hace santo. Caray. Pues sin cumplirlos o no cumplirlos no me hace santo, pues ¿qué me acabas de decir, papá? No, hombre, vamos, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Pues vamos a aprovechar, me hubieras dicho cuando estaba más joven. Ok, no estoy diciendo eso,
pero es muy claro. Acompáñame rapidísimo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Acompáñenme por favor, dice Romanos capítulo 6, en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, es decir, ahora que hemos puesto nuestra fe de salvación en Jesucristo, ahora que somos salvos en Cristo Jesús, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fíjese muy bien, nos está diciendo que la santificación, el vivir santamente, es fruto de mi fe en Cristo Jesús, no del cumplimiento de la ley. Porque si así fuese, entonces el versículo diría: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis como fruto del cumplimiento de las ordenanzas de Dios la santificación. No dice eso. Dice que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, entregamos nuestra fe de que solamente Jesucristo es la única forma en la cual yo puedo ser salvo. La consecuencia para mí, ¿cuál es? La santificación. Puedo vivir santamente. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley no es la santificación. Y creo que muchas veces como cristianos nos queda perfectamente claro, ¿no? La salvación no es por obras. Es cierto, pero muchas veces no nos queda claro que la santidad tampoco es por obras. La salvación no es por obras, pero la santidad, esa sí me la tengo que ganar y me tengo que sacrificar. ¿Y qué mayor sacrificio te puedo dar, Señor, que irle al Cruz Azul, Padre? O en mi caso, irle a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Señor. No. La santificación, al igual que la salvación, no es por obras. No lo es. La ley no me santifica. Ahora, yo sé que muchos van a decir: a ver, Edgar, la ley, Antiguo Testamento, los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento, me estás diciendo que su objetivo no es la salvación y me estás diciendo que no me santifica. Perdón, Edgar, entonces, pues ¿para qué lo estudiamos? Pues veámoslo como un libro histórico y ya. Pero ¿para qué lo estudiamos? No tiene caso. No, sí hay un caso. ¿Por qué entonces tenemos que estudiar la ley? ¿Y cuál es la importancia? Vamos a ver entonces cuál sí es el objetivo de la ley. Déjame hablar de los otros 3 puntos. ¿Cuál sí es el propósito de Dios al entregar la ley? Número 1 es exponer nuestra naturaleza. ¿A qué me refiero cuando digo exponer nuestra naturaleza? Ayúdame ahí, por favor, regresemos a Gálatas, capítulo 3, y ayúdame a leer, por favor, los versículos 19 y 20. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Estos son esos versículos que después de que lo lees dices, ok, sigamos. Lo más espiritual que puedes hacer es fe, sigamos. Ok. Pero como lo leí aquí, pues lo tengo que explicar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir? Versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de vuestras transgresiones. Es decir, el primer propósito de la ley fue poner en evidencia mis transgresiones. ¿Qué significa la palabra transgresiones para ponerlo más actual? ¿Qué significa transgresión? Pecado, falla, errores, mi corrupción. ¿Ok? La ley, dice Pablo, fue puesta, nos fue dada para que tú y yo nos demos cuenta de nuestro pecado. Ahora, ese es el primer propósito de la ley. Pero déjame terminar esta parte. Mi amigo JJ, muchas gracias. Ahora déjame terminar esta parte. Dice, fue puesta a causa de nuestras transgresiones. Luego dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A qué se refiere cuando dice la simiente a quien fue hecha la promesa? ¿Quién es la simiente de la cual fue hecha promesa? Cristo.
Es Cristo. Dice entonces, la ley fue entregada por Dios a causa de tu pecado hasta que viniese Cristo, hasta que llegase el cumplimiento de que apareciera Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Qué está queriendo decir? La ley es tan perfecta, es tan divina, que tú varias veces en la Biblia vas a ver y vas a encontrar que dice la Biblia que la ley es ordenada por ángeles. ¿Por qué dice esto que la ley es ordenada por ángeles? No fue dada por Dios, sí fue dada por Dios, pero dada por Dios a través de ángeles se refiere a la divinidad de la ley. Es una forma en la cual la Biblia dice, la ley no la escribió cualquier persona. No pienses que hubo un hombre que empezó a escribir, a ver, ¿qué será bueno? No, pues no mataras, ¿sabe? No fue un hombre inspirado. Fue Dios mismo que a través de ángeles entregó la ley, y son los ángeles los que observan el cumplimiento de la ley. Eso lo dice Hebreos y pone en evidencia la divinidad de la ley, la perfección de la ley. Por eso dice que fue entregada en mano de ángeles, por medio de ángeles, en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés. El mediador de la ley, ¿quién es? Moisés. Es Moisés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el mediador de la ley? Moisés. Eso, así que bonito, se escucha bonito, ¿verdad? Los que nos ven en línea, escriba ahí Moisés, por favor. ¿Quién es el mediador de la ley? Moisés. Entonces Pablo lo que está diciendo es, mira, Dios a través de los ángeles le entregó la ley. ¿A quién se la entregó? A Moisés. Y dice mediador. ¿Por qué dice mediador? Porque no se la entregó a todo el pueblo de Israel. Dios no llegó con todo el pueblo y le dijo, ahí les va la ley. No hizo un chat grupal y para todos el PDF de la ley. Se la entregó a un solo hombre, Moisés, como mediador. Y luego más adelante dice, en manos de un mediador, Moisés, y el mediador no lo es de uno solo. ¿A qué se refiere esto cuando dice el mediador no lo es de uno solo? Los que son abogados nos van a ayudar mucho mejor. Pero lo que está tratando de decir es, para que haya un mediador tiene que haber dos partes. No puede haber un mediador de una sola parte. A ver, de este lado, ¿quién está? Moisés y el pueblo. Y de este lado, no, pues nadie. No necesitas mediador. Entonces dice, el mediador no es de uno solo. Para que haya un mediador tiene que haber al menos dos partes, puede haber más, pero al menos dos partes. Y dice, de una parte, ¿quién estaba? Moisés y el pueblo. Y dice, ahí, del mediador no es de uno solo, es decir, ¿quién es la otra parte? Dios, porque dice, pero Dios es uno. ¿Quién es el representante, mediador del pueblo? Moisés, y a él le fue dada la ley. ¿Quién es el representante, mediador de Dios? Dios mismo. Dios mismo es el que dice, yo voy a hacer pacto contigo. ¿Por qué es dada la ley entonces? Dios dice, mira, te voy a dar esta ley para que sea expuesta tu naturaleza. Déjame regresar a este punto. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que sea expuesta nuestra naturaleza? ¿Cuál es esa naturaleza que debe ser expuesta? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Este es un concepto, una doctrina, le llamamos en la iglesia cristiana o en la iglesia. ¿Cuál es la doctrina o cuál es el principio de la naturaleza del hombre? Corrupción total. Y este es un concepto que debemos tener muy claro. El ser humano es totalmente corrupto desde su origen. Por lo tanto, nosotros bíblicamente no creemos en doctrinas como el humanismo, que el hombre es bueno por naturaleza. No, la Biblia no enseña eso. Perdón para los humanistas. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre es malo por naturaleza. Hay personas que dicen, no, el hombre es bueno porque se fue hecho a la imagen de Dios. Lo que pasa es que el ambiente externo lo contamina. No, el hombre es malo por naturaleza. Es totalmente malo. El concepto de corrupción total significa que eres totalmente malo. Ahora, mucho ojo, esto no se refiere a que somos lo más malo que podemos ser. No es como el nivel de maldad de Lilo y Stitch, ¿sí se acuerda? El que no se rió es que no se acuerda. Vea la película, por favor, de Lilo y Stitch. Pero no estamos midiendo el nivel de maldad. No es, corrupción total no significa,
tu nivel de maldad es alto, alto, alto. Eres malo, pero más malo que la carne de puerco. Hijo, no estamos hablando de eso. Lo que se refiere es que todo lo que es el ser humano es malo. Pero eso no significa que siempre estás haciendo lo malo. ¿Sí me explico? Todo el ser humano es malo, pero eso no significa que todo el tiempo está haciendo lo malo. Perdón, a lo mejor voy a ofender a alguien y le ofrezco una disculpa. Piense usted en uno de los hombres más malos que se pueda imaginar en la historia de la humanidad. Perdóneme, déjeme poner por ejemplo a Hitler. Hitler era malo, pero seguramente no todo el tiempo andaba haciendo cosas malas. Probablemente. A lo mejor en alguna ocasión llegó y le dio un beso a su mamá. Mamita, te quiero. Ay. ¿A poco usted cree que no? O de repente cuando pasaba un niño, ay, adiós, chica, ay, qué bonito está el niño, mira, güerito, ojo verde. Pues era Hitler, pues cómo no, ¿verdad? Me vio a mí, no me hizo caso, pero bueno. Ay, padre, me van a regañar. Bueno, eso significa corrupción total. No que todo el tiempo andes haciendo el mal, sino que todo lo que hay en ti es malo. Ese es el concepto de corrupción total. Por lo tanto, el ser humano, el problema del ser humano no es lo que hace. Delante de Dios, el problema que tú tienes con Dios no es lo que tú haces, es quién eres. Tu problema no es que seas bueno o malo. Tu problema no es qué tan buenas hagas las cosas o qué tan malas. Tu problema no es que hoy digas, ay, bueno, hoy hice mi acción buena del día. Yo sé que es chiste y es palabra dominguera, pero ese no es el problema. El problema delante de Dios es quién eres. Eres una persona totalmente pecadora. Ese es el concepto de la corrupción total. Ahora, hay algo muy interesante y déjame explicar este concepto. Soy pecador y como soy pecador, no puedo reconocer que soy pecador. ¿Sí? Soy pecador. Y como soy pecador, no puedo reconocer que soy pecador. Déjeme poner un ejemplo. Es un ejemplo que no es perfecto, tiene muchos errores. De hecho, lo he estado pensando, cada vez le encuentro más errores. Pero déjeme este ejemplo. Vamos a suponer que Dios construye una ciudad. Es una ciudad perfecta, en donde la circulación vehicular es perfecto. Es perfecta. Perfecta, no se necesita nada más, es perfecta. Y cuando usted llega a un semáforo, el semáforo cambia en el momento correcto, de la forma correcta. No es como ahora que usted llega al semáforo, está esperando 3 minutos y medio en el rojo, y ya cuando se va a poner el verde, se pone el verde, mete primera velocidad y cuando levanta la vista, verde, rojo. Sí, ¿en serio? Híjole. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya. Otra vez esperar otros 3 minutos. ¿Sí? Llega una persona, se le pone adelante, pasando las líneas peatonales. Ay, no digo, ve las placas, no digo de qué estado, pero ve las placas y dice, pues con razón. Ya sabrá usted, ya usted cargará con sus pecados, ya sabrá qué estado se lo asigna. Ay, padre. Ok, entonces espera otros 3 minutos y medio y cuando ve que ya va a cambiar, mete primero, ahora sí. Y cambia y la persona de enfrente con su teléfono, no, señor, ¿por qué, padre? ¿Por qué, señor? Y le toca hacer... Y se avanza él y ya no puede pasar usted. Nada más lo alcanza a ver y junto a su placa tiene un engomado, Cristo te ama. ¡Hijo! O sea, no, esta ciudad es perfecta. Funciona perfecto. Los semáforos funcionan perfecto, pero tiene un problema, que hay algunos conductores que tienen 2 características. Número 1, que son, siempre se me olvida, daltónicos. El daltonismo es que no distingues colores, ¿verdad? Sí, ok, es daltónico. De tal manera, no solamente daltónico, sino número 1, número 2, que no distingue figuras, no distingue letras. De tal manera que cuando él llega al semáforo, ve 3 bolas. Gris, gris, gris. Y dice, ¿qué hago? Pues me paso. ¡Fum! Se pasa. Y de repente llega a un lugar donde está ahí parado en una esquina y ve
algo, una figura, que no sé qué figura es, y tiene unas letras que dice alto. Y él dice, alto, bueno, yo no soy alto. ¿Qué hago? Pues me paso, ¡fum! Y ya te imaginarás el desastre que hay. Ahora, esa persona no ve colores. Pero ¿sabes cuál es la característica de la persona que no ve colores? Que mientras no le digan que no ve colores, no sabe que no ve colores. Hermanos, si usted es daltónico, perdónenme, al final nos vemos allá, oro por usted, impongo manos y todo arreglado. Pero el daltónico que no ve colores, no sabe que no ve colores. Yo me acuerdo que tenía un amigo que me platicó, una vez fue al Museo Imagina, o no me acuerdo a dónde fue, al Museo Imagina, y que vio un como juego que decía, así ven el color rojo los daltónicos. Entonces él dijo, voy a ir a ver, porque yo soy daltónico, voy a ir a ver cómo lo veo. Y dice que cuando se asomó y había una manzana, un dibujo de una manzana, dijo, pues lo vi como siempre la veo. No, yo le dije, pues ¿cómo la ves? Dice, pues así. Ya después entendí que la veía gris, ¿no? Pues yo la vi como si... Ese es el problema del pecado. Como soy pecador, no sé que soy pecador. Como soy daltónico, no sé que no veo colores, que no distingo los colores. Ese es el principal problema del pecado. De tal manera que sin la obra del Espíritu Santo, y este es otro principio, sin la obra del Espíritu Santo es imposible que una persona sepa que es pecador. Tú no puedes convencer a alguien de que es pecador. Perdóneme, hermano, pues usted no puede convencer a su hijo de que es pecador. Hijo, es que eres un pecador. Hijo, es que lo que estás haciendo está mal. Él no lo va a entender porque necesita que el Espíritu Santo venga y lo convenza. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Es en este ejemplo de la ciudad, como si llegara el Espíritu Santo y me dijera, a ver, Edgar, tú que eres un pésimo conductor, y me pusiera estos lentes, que son los lentes de la ley. Dios, a través del Espíritu Santo, me revela y de repente veo los colores del semáforo y digo, pues es rojo. Pues con razón todo el mundo me toca. No, pues ya entendí. Y de repente veo la banderola de alto y digo, no, pues ya con razón por me quieren quitar la licencia. No, pues sí, pues ya entendí. El propósito de la ley es que el ser humano se diese cuenta de, soy pecador. Y esa obra la hace el Espíritu Santo a través de la ley. El libro de Hechos a mí me encanta. Yo al libro de Hechos le llamo el Génesis del Nuevo Testamento. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Así como Génesis habla de primeras ocasiones que sucedieron cosas, la creación, la primera vez que aparece el hombre, la primera vez que aparece el pecado, la primera vez que aparece la redención, la primera vez que aparece una muerte, la primera vez que aparece un matrimonio, las primeras veces. El libro de Hechos nos habla también de primeras veces. Acompáñenme al capítulo 2, la primera vez que se predicó el Evangelio. Hechos capítulo 2, la primera vez que se predicó el Evangelio. Cuando tenga oportunidad, lea este pasaje, la primera vez que se predicó el Evangelio, Hechos capítulo 2. Voy a ir hasta el final. Pedro, ¿sabes cómo predica el Evangelio la primera vez? Mucho predica de la ley, y empieza a hablar de la ley, empieza a hablar del Antiguo Testamento, empieza a hablar de las promesas de Dios y empieza a hablar de la ley de Dios y empieza a hablar de los escritos y lo que Dios ha hecho y llega hasta el versículo 36, Pedro, y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, las personas que estaban escuchando, al oír esto, se compungieron de corazón. Déjame hacer una pausa aquí y explicarte esta palabra. Dice, se compungieron de corazón. La palabra compungieron en el griego es
catenuyesan, que literalmente significa ser perforado. Entonces cuando dice se compungieron de corazón, es como que su corazón fue perforado. Ahora, déjame explicar otra cosa. En el griego, en el español también, pero ahorita voy a hablar de griego rapidísimo, hay tres voces. No voy a hablar de todas, solamente voy a hablar de dos. ¿Cuáles son las tres voces? Una es la voz activa y otra es la voz pasiva. ¿Ok? ¿Qué es la voz activa? Cuando tú haces, yo corro. ¿Quién corre? Yo. Yo comí. ¿Quién comió? Yo. Voz activa. ¿Sí? ¿Cuál es la voz pasiva? Cuando yo no lo hago, pero el efecto recae en mí. Me empujaron. ¿Yo me empujé? No. ¿Pero en quién? Bueno, a menos que... ¿Pero en quién recayó la acción? En mí. Yo lo empujé. Voz activa. Yo lo empujé. Pero estoy así, de repente me empujaron. Voz pasiva. Yo no lo hice, pero la acción recayó en mí. Yo vi al perro. Voz. Y el perro me mordió. El perro vino y me ha mordido. El perro vino contra mí. Yo no lo mordí. Él fue, ¿no? Yo he sido mordido por el perro. Voz pasiva. Yo fui mordido. ¿Sí me explico? Ok, vamos a regresar al pasaje. Esto fue una clase breviario cultural sin costo. Ok, vamos a regresar al versículo 36, al 37. Al oír esto se compungieron. La palabra se compungieron no nada más significa cateyunesan, no nada más significa ser perforado, sino que está escrita en voz pasiva. ¿Qué significa? Las personas al escuchar el mensaje de Pedro, no ellos, alguien más ha perforado su corazón. ¿Quién fue ese alguien más? El Espíritu Santo. Sin la obra de convicción del Espíritu Santo, no te puedes dar cuenta que eres pecador. Hasta que el Espíritu Santo perfora tu corazón, mete la mano, date cuenta que mete la mano en tu ser y empieza a tocar tu corazón, y en ese momento tú te das cuenta que eres pecador. ¿Sabes por qué hay personas que pecan y no tienen ningún problema con pecar? Porque el Espíritu Santo no ha entrado a esas personas y ha tocado su corazón. Lo ha perforado. Ahora, lo más interesante, déjeme terminar el versículo, porque a mí me encanta este versículo. Dice que el Espíritu Santo entonces compungió su corazón, es una forma de traducirlo, y estas personas dijeron, estas personas le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepentíos. ¿Sabes tú esta palabra, este verbo arrepentíos, en qué voz está? Activa. ¿Qué significa la voz activa? ¿Que quién lo tiene que hacer? Él me convence de pecado, pero quien se tiene que arrepentir soy yo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de salvación. De tal manera que la ley, a través del Espíritu Santo, expone nuestra naturaleza y nos convence de pecado. Sin esa obra del Espíritu Santo no podemos reconocerlos. Ahora, el hecho de que te convenza de pecado no te hace salvo. Las personas pudieron haber dicho, el Espíritu Santo tocó su corazón, y las personas pudieron haber dicho, Pedro, ya nos acabamos de dar cuenta que somos pecadores, pero ¿sabes qué? Pues ni modo, así soy, ya. El que tú sepas que eres pecador no te da salvación, solamente te hace consciente de que eres pecador.
pero no te salva. Necesitas arrepentirte. Y luego viene el siguiente propósito, el quinto propósito de la ley. ¿Cuál es el quinto propósito de la ley? Tomarte de la mano. El Espíritu Santo a través de la ley te toma de la mano y te lleva a Cristo. ¿Te acuerdas del ejemplo de los lentes? Cuando la ley, el Espíritu Santo a través de la ley me puso los lentes, dije, me estoy pasando los saltos. Me estoy estacionando donde no debo. Pero eso no me hace buen conductor. Ya me di cuenta que estoy mal, pero no me convierte en un excelente conductor como los poblanos. No entiendo por qué se ríe, pero bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en mi ejemplo quería comparar al Espíritu Santo con el agente de seguridad vial, pero después dije, no, Señor, perdona mi pecado. Pero bueno, vamos a suponer, Espíritu Santo, tómame, llévame con un doctor que cambie mi visión, que cambie mi cerebro, para que yo ahora tenga la capacidad de entender los semáforos, de entender todo y de poder obedecer. Ese es el proceso de salvación. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo lo dice más bonito, ¿va? En el versículo 24. Regresamos a Gálatas capítulo 3, por favor. En el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro maestro. Algunos lo traducen como nuestro creador, pero la palabra correcta sería maestro. La ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El objetivo de la ley fue llevarnos a Cristo, acercarnos a Cristo, porque solamente en Cristo tenemos salvación. De tal manera que por eso decimos, yo he escuchado muchas veces que que no somos salvos por la ley, sino somos salvos por la fe, pero no entiendo por qué. Me lo han dicho y me lo he aprendido. Es más, hasta me he aprendido las típicas frases de la iglesia. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe. ¿Por qué? No sé, pero así lo gritan, pues yo así lo grito. Ok, ¿a qué se refiere? Es justamente lo que está enseñando Pablo. Si me ayudan, por favor, hay una diapositiva que habla de la promesa y de la ley. Las promesas, para que una promesa se haga realidad, ¿yo qué necesito? Fe. Es todo lo que necesito. Para que la ley se cumpla, ¿qué necesito? Obediencia. Entonces, Dios dio la promesa a Abraham. Y le dijo, Abraham, yo voy a traer a un Salvador, a Cristo, que te va a salvar de tus pecados. Confía en mí, ten fe en que yo lo voy a hacer. Yo te lo prometo, Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó, tuvo fe. Y como creyó y tuvo fe, le fue contado por justicia. Pero después el hombre, al perder o al no entender que la fe, que la salvación era por la fe, entonces Dios pone la ley para decirle, mira, para que tú cumplas la ley tienes que obedecer. Es imposible que obedezcas totalmente la ley, porque no puedes. Por lo tanto, la única opción que te queda es ten fe en la promesa en Cristo Jesús. Por eso somos salvos por fe y no por obediencia, no por obras. Déjame decirlo perfectamente bien, y esto es algo que tenemos que entender. Somos salvos por fe, no por obediencia. Somos salvos por fe. ¿Sabes por qué tú eres salvo? No porque obedezcas los 10 mandamientos. Tú no eres salvo por obedecer, tú eres salvo por fe. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.